Buenas tardes, hermanos. Enviamos un saludo a todos los hermanos, las personas que están en la transmisión en vivo, y oramos para que Dios envíe bendiciones al hogar de todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión, así como a los hermanos que estamos aquí de manera presencial. Vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, para estudiar la predicación del día de hoy. Quiero recordarles que estamos estudiando una serie, estamos avanzando satisfactoriamente en una serie, es una serie larga, que tiene como propósito recordarnos la enorme responsabilidad, bendición, privilegio de poder llegar a ser discípulos de Cristo. Y de allí el título de esta serie, Discípulos de Cristo. Si usted no se ha perdido alguna predicación o no ha podido ver la serie, o algún hermano que está aquí el día de hoy, alguna predicación no ha podido verla, entren a la página de Facebook, a nuestro canal de YouTube. Allí están todas las predicaciones, hermanos, para poder repasarlas, incluso si ha podido verlas todas. Hay ocasiones que quizás le pase a usted como a mí, de repente estamos atendiendo y viene algún pensamiento, alguna idea, nos acordamos de algo, de algún compromiso que teníamos y de repente como que nos perdemos, pero cuando escuchamos de nueva cuenta la predicación, o comprendemos mejor o nos damos cuenta que a lo mejor hay algo en lo que quizás no habíamos puesto atención. El día de hoy el tema se llama el discípulo íntimo de Cristo. El discípulo íntimo de Cristo. Hermanos, es maravilloso saber que absolutamente todo cristiano tiene la posibilidad de convertirse no solo en un discípulo de Cristo, sino alguien a quien Él usa en su casa, en su iglesia, en el mundo, o usa para su gloria. Un discípulo de Cristo, alguien que comprende el privilegio, que asume la responsabilidad de ser un discípulo de Cristo, no solamente puede tener la bendición o la seguridad de saber que Dios puede usar su vida, sino que puede incluso convertirse en un discípulo íntimo del Señor. Un discípulo íntimo de Cristo. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Punto número 1. El discípulo íntimo de Cristo es alguien que profundiza su relación con Dios. Quiero que observen la imagen que se está proyectando y quiero que piensen o quiero que pensemos, hermanos, en lo siguiente. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, iba por toda aldea, por todo lugar, por toda ciudad, predicando el evangelio de Jesucristo, su evangelio, predicando acerca del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que es un trabajo que Él no hacía solo. Había un grupo de 70 personas, de 70 hombres, a quien Él escogió, que iban delante de Él predicando su palabra. Además de esos 70, había 12 que fueron sus discípulos más cercanos, a los cuales, según la palabra de Dios, llamó apóstoles. Va de nuevo, el trabajo no lo hizo solo. Había por lo menos 70 que eventualmente eran comisionados por Jesucristo para ir de dos en dos a predicar su palabra. Pero aparte de ellos, había 12 que fueron más cercanos, discípulos de Jesús. Dice la palabra del Señor que incluso los llamó apóstoles. Con ellos estableció su iglesia, por lo menos con 11, porque uno lo traicionó. De entre esos 12, había 3 discípulos que eran muy cercanos a Jesús. Esto es interesante. De entre esos 12, había 3 que eran muy cercanos con Jesucristo. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando subió al monte de la transfiguración, subió con ellos 3. En alguna ocasión que fue a resucitar a una niña, únicamente invitó a ellos 3. ¿Por qué? Porque muy probablemente esos 3 mostraron más interés en la enseñanza de Jesús, eran quizás los que preguntaban, los que estaban más cercanos al Señor Jesucristo. Se distinguieron de entre esos 12 y se distinguieron de los otros 70, es decir, de esos 82 si queremos sumarlos. Pero de entre esos 3 hubo uno. Fíjense qué interesante. De entre esos 3 hubo uno que tomó la decisión de profundizar todavía más que los 3, todavía más que los 12, todavía más que los 70 en su relación con el Señor Jesucristo. ¿De qué manera, hermano, hermana,
ustedes y yo estamos profundizando en nuestra relación con Jesucristo. Yo quiero pensar que el trabajo de los 12 fue un buen trabajo. La Biblia se refiere a ellos como hombres que obedecían al Señor y predicaban la palabra. No los voy a tachar de malos. Creo yo que hicieron un buen trabajo, y por supuesto también los discípulos. Sin embargo, entre ellos se distinguieron 3, y entre esos 3 se distinguió uno. Eso significa entonces que independientemente de que si en la iglesia habemos hermanos que a lo mejor no nos estamos comprometiendo como debiéramos, deberíamos de haber algunos que nos distinguimos. O bien, quizás somos parte de una iglesia en la que todo mundo está comprometido con Dios, con Cristo. Eso está bien, pero a pesar de eso, debemos de ser hombres o mujeres que estamos dispuestos o están dispuestas a profundizar en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor espera. Con base en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, vamos a estudiar, hermanos, que el discípulo íntimo de Cristo profundiza su relación con Dios. No es alguien que está volteando hacia alrededor o que está viendo y dice, bueno, es que nadie más lo hace, es que todo mundo se quedó así, o es que nadie hace nada. No. Podemos ser parte de un grupo de personas que realmente están comprometidas con Cristo, y sin embargo debemos de buscar distinguirnos entre ellos. Dice Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Va de nuevo, dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, hay un grupo, hermanos, muy conocido aquí en México, que son los testigos de Jehová, que utilizan este versículo para decir que el paraíso se gana teniendo conocimiento de Dios, que hay que conocer mucho de Dios para poder ganar el paraíso. Pero eso es equivocado. Lo que la palabra de Dios enseña es lo siguiente: que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? Conocer habla de un conocimiento íntimo, profundo, relacional, un conocimiento que se obtiene a través de la experiencia, a través del contacto, a través del compañerismo. Algo que es creciente, que es personal, que es individual. Cuando una persona, hermanos, se propone no solamente conocer a Jesús como Salvador personal, sino profundizar en su relación con Él, es alguien que tiene la oportunidad de convertirse como Juan, como el apóstol Juan, en un discípulo íntimo de Cristo. Ahora bien, quiero decir lo siguiente: Dios, hermanos, no tiene favoritos. Eso es algo muy importante que quiero mencionar. No estoy hablando de un discípulo favorito de Dios, porque Dios no tiene favoritos. Él nos ama. Dios no tiene favoritos. Juan se convirtió en un discípulo íntimo de Dios, íntimo de Cristo, porque Juan, como lo vamos a ver hoy a través del punto número 1, tomó la decisión de profundizar en su relación con el Señor. Y profundizó tanto que con el tiempo él llegó a ser conocido de una manera particular. Acompáñenme aquí en Juan, al capítulo 13, versículo 23. Es muy interesante esto. Hermano, hermana, ¿cuánto estamos nosotros profundizando en nuestra relación con Dios? Somos creyentes, somos cristianos, o es más, somos discípulos, pero que simplemente formamos parte de un grupo de muchos discípulos, o nuestra comunión con Dios está tan profunda, tan íntima, que resalta esa profundidad y esa relación con el Señor, que podemos llegar a ser considerados por Él como alguien a quienes Él ama de manera particular. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 23: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Si ustedes y yo leemos el contexto de este versículo, se refiere a Juan, al apóstol Juan.
alguien que procuraba estar cerca de él, para escucharlo, para aprender sus enseñanzas, para preguntarle, para conocer su carácter, para dejarse contagiar por él, para aprender. Jesús era misericordioso, era alguien muy amoroso, era muy amoroso con la gente. Y entonces Juan, hermanos, está aprendiendo. Y cuando Jesús se da cuenta que este discípulo en particular, a diferencia de los demás, lo buscaba de una manera más íntima, Jesús lo amó, dice, a quien él amaba. Cualquiera de los discípulos, de los 12 discípulos o de los 70 que seguían a Jesús, pudieron llegar a convertirse en discípulos íntimos de él, pero únicamente fue Juan. Dice el capítulo 19, versículo 26, así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y si leemos el contexto una vez más, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo ¿a quién? Al apóstol Juan. Toma la decisión de encargarle a él el cuidado de su madre. Dice el capítulo 21, versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que por lo menos en 3 ocasiones en este evangelio, cuando se refiere a Juan, aunque él es el autor de este evangelio, de manera velada no se refiere a sí mismo como diciendo yo soy, sino que a través de la lectura vamos deduciendo que él es. No tiene empacho en decir, hermanos, que él es un discípulo a quien amaba Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque Juan quiere destacarse a sí mismo como el discípulo íntimo o amado de Dios. No, porque es Juan quien presenta a Jesucristo como Dios, y cuando presenta a Jesús como Dios, constantemente está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y cuando Juan comprende el amor tan grande de Dios para con él, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, él toma la decisión de amar también a Dios por eso. Juan, hermanos, no era un hombre que aprendió a amar a Cristo por lo que iba a recibir de Cristo. Aprendió a amar a Cristo por lo que él representaba, por la obra que él venía a hacer, a morir en una cruz. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios de la misma manera, más allá de lo que el Señor nos ha dado, más allá de lo que somos, más allá de lo que tenemos. Por el simple hecho de que Dios vino al mundo en la persona de Jesús, murió en una cruz, nosotros tenemos que amarle profundamente, conocerlo íntimamente. Si Jesús amaba más a Juan, fue simplemente porque Juan amaba a Jesús más que los demás discípulos. No estoy diciendo, que quede claro, que no amaba a los 70. No estoy diciendo que no amaba a todos los apóstoles. Seguramente los amaba. ¿Sí me explico? Pero el amor hacia Juan era especial. Correspondía precisamente, hermanos, al amor de este apóstol. Quiero que consideremos lo siguiente. Quiero que veamos la imagen que se está proyectando. Hay 2 personas, un hombre y una mujer, para no tener inclinación, ¿verdad?, de ser un hombre o una mujer. Es decir, un discípulo de Cristo puede ser un hombre o una mujer, pues todos tenemos acceso a la salvación del Señor Jesucristo. Un hombre o una mujer que se entregan profunda, personal y profundamente al Señor pueden llegar a ser ese discípulo íntimo. Y le pongo allí la palabra yo, porque tú y yo podemos estar allí, siempre y cuando nuestra relación con Dios hacia arriba esté caracterizada por lo menos con 5 cosas. Regresemos a Juan 17:3. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra conocer, hermanos, es una palabra griega que significa conocer a través de la experiencia personal, conocer de primera mano. Y me gusta esta definición, conocer de primera mano. Es muy probable, ojalá que me equivoque, que hayamos personas en la iglesia que todo lo que conocemos de Dios es lo que hemos aprendido de nuestros maestros de escuela dominical, o es lo que hemos aprendido del pastor o de los predicadores. No,
Tiene que llegar el momento en el que ustedes y yo, como hijos de Dios que anhelamos ser discípulos de Cristo, tenemos un conocimiento de primera mano. Y un conocimiento de primera mano no solamente es la salvación, es escudriñar de tal manera la Biblia a través de la oración y del estudio personal, que escudriñamos profundamente y conocemos de Dios, ¿sí? Conocemos de Él, conocemos su persona, conocemos su obra, conocemos sus planes, de tal manera que cuando llegamos a la clase dominical o llegamos a la predicación, simplemente estamos confirmando lo que nosotros previamente ya hemos aprendido. Conocer de primera mano es experimentar en nosotros mismos, hermanos, el poder de Dios, la misericordia de Dios, es aceptar las pruebas de Dios, las tribulaciones con gozo. Esa es una manera de conocerlo personalmente. Porque el término griego significa conocer, especialmente a través de la experiencia personal, conocimiento de primera mano y conocer experimentalmente, experiencialmente, dice aquí alguien. Habla de intimidad. ¿Qué debo de hacer para conocer al Señor de esa manera? En primer lugar, debo de ser una persona que confía, que no duda. Predicaba yo el domingo, hermanos, esta serie de mensajes en las que estoy hablando acerca de la fe, que la duda nos hace pensar que Dios no es alguien digno de confianza, que Dios es alguien que no tiene el poder. Pero un discípulo es alguien que confía, que no duda, que cree, que por el simple hecho de que la palabra de Dios dice o enseña algo o exige algo, yo confío y lo voy a hacer. Confiar no solamente no es dudar, sino es no dejarse dominar por el temor, por la inquietud, por la zozobra. Es alguien que arriesga. ¿Qué significa arriesgar? Significa confiar. Significa escuchar, significa obedecer. Arriesgarse por Dios significa invertirlo todo. Si no me equivoco, hoy o el día de ayer, la bolsa de valores de Estados Unidos tuvo una de sus peores rachas en lo que va del año, hermanos. Imagínate que tú eres una persona que tenía dinero, tu asesor financiero te dijo, mira, invierte en bonos del Estado o invierte en esas acciones, ¿verdad? Te va a ir muy bien, no pasa nada, no hay ningún problema y te arriesgas. Pero resulta que el mercado cae completamente y pierdes todo. Y de repente recibes una llamada del banco, oye, ¿qué crees? Que mira, te tengo una mala noticia, la inversión que hiciste ya no existe. Se perdió, se cayó completamente la bolsa y no hay posibilidad de recuperación. Con Dios, hermanos, vale la pena el riesgo porque con Él nunca vamos a perder. Siempre vamos a ganar. Es más, empezamos ganando la salvación. Y en la medida en la que confiamos y arriesgamos, tenemos bendiciones de parte suya. Por eso un discípulo, un creyente, un hombre o una mujer que quiere llegar a ser un discípulo íntimo de Cristo, profundiza en su relación con Dios, confía, arriesga, sacrifica su tiempo, sacrifica su vigor, sacrifica su juventud, sacrifica su fuerza, sacrifica su conocimiento, sacrifica sus dones, sacrifica sus talentos, sacrifica, ¿por qué no decirlo?, su dinero. Porque sabe que el riesgo va a traer ganancia. Confía en que Dios no falla, profundiza. Y allí está lo que yo decía, conoce de la palabra de Dios, sabe, está informado, domina la escritura. No es alguien que se va a dejar llevar, que va a ser engañado fácilmente por alguien, o que va a empezar siendo cristiano y va a terminar siendo ateo. Es triste, ¿verdad?, que haya personas en la iglesia que empezaron bien o empezamos bien y de repente ya estamos en el mundo y vivimos como personas del mundo. Los mismos vicios, las mismas palabras, las mismas costumbres. Fuimos creyentes que pertenecimos a una iglesia, nos bautizamos, crecimos, pero lo dejamos. ¿Por qué? Porque no profundizamos. Y la siguiente característica es que crece. Mañana es un creyente más sabio, más grande, más consagrado, más entregado, más fiel, que sirve más que hoy o que ayer. Conocer a Dios, entonces, hermanos, conocer a Cristo
según Juan capítulo 17, versículo 3, no se refiere a un conocimiento intelectual, aunque lo incluye. Va de nuevo, no se refiere a un conocimiento intelectual, aunque lo incluye. Claro, porque intelectualmente conozco de Cristo, comprendo su mensaje, leo su palabra y aprendo de él. Estamos diciendo, es un conocimiento relacional, íntimo, personal. ¿Cómo sabemos que Juan es alguien que tomó la decisión de tener un conocimiento de esta naturaleza y que por lo tanto lo llevó a convertirse en el discípulo amado o en un discípulo íntimo de Cristo? Bueno, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17, para recordar brevemente quién era Juan. Marcos, capítulo 3, versículo 17 y Lucas, capítulo 9, versículo 54. Donde la palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 17 y Lucas capítulo 9, versículo 54. Y mientras tú, hermano, hermana, y en casa, o los hermanos que están aquí, encuentran esos pasajes de la Biblia, quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tanto estamos profundizando en nuestra comunión con Dios? ¿Algún día nos convertiremos en discípulos íntimos de Cristo? Recuerden, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene discípulos íntimos. Son aquellos que han tomado la decisión de confiar, de arriesgar, de sacrificar, de profundizar, de crecer en la fe, de destacarse en su iglesia, de destacarse entre los jóvenes, de destacarse entre las mujeres, destacarse entre los varones, de destacarse, ¿por qué no? En las iglesias se conoce, porque es alguien que tiene una relación personal e íntima con el Señor. Marcos capítulo 3, versículo 17. Está hablando de cuando eligió a sus discípulos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, es decir, dos hermanos, uno de nombre Jacobo, otro de nombre Juan, a quienes apellidó, podríamos decir, a quienes apodó, ¿qué dice? Boanerges. Boanerges, hermanos, es un término arameo que puede tener una connotación positiva, pero también una connotación negativa. Déjenme empezar por lo positivo. Un Boanerges, ¿verdad? Es una persona impetuosa, es una persona con celo, es decir, es una persona que hace algo y se entrega. ¿Sí me explico? Lo hace, pone en ello todo su entusiasmo, todo su vigor. Es alguien que no le vas a tener que ir diciendo, oye hermano, mira, échale ganas, mira, pues es que tienes que... No, es alguien que se va a entregar porque tiene celo, porque es impetuoso, porque es arrojado. Pero la parte negativa es que un Boanerges, en virtud de que es impetuoso, en virtud de que tiene celo y en virtud de que es arrojado, muchas veces puede llegar a tener un carácter incontrolado. Alguien que actúa visceralmente, es decir, sin pensar. Alguien que te puede hablar duro, que puede actuar que puede tener un mal carácter o mal genio, como decimos en México. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 54, y vamos a ver cómo de manera negativa estos Boanerges dieron a conocer ese carácter. Por eso el Señor, adelantando un poquito, ¿verdad? O tratando de destacar el carácter. Ahora, quiero que quede claro lo siguiente. Cuando el Señor los llamó Boanerges, Él simplemente está trayendo a colación el conocimiento profundo que tiene de cada persona que le busca, ¿sí? Y haciendo sobresalir ese temperamento y ese carácter para que los demás supieran cómo eran ellos. Pero ojo, no los tacha por eso, sino que va a usarlos a pesar de eso, porque, hermanos, ser un Boanerges, dije hace rato, tiene connotaciones positivas y negativas. Y el Señor va a trabajar con ellos para que se caracterice únicamente o para que destaque únicamente lo positivo. Pero cuando digo que va a trabajar con ellos, implica que ellos, en este caso Juan, me voy a centrar en Juan, permitió que el Señor trabajara con él.
Porque habemos algunos boanerges que somos impetuosos, que somos impulsivos, que desbocamos rápidamente cualquier palabra y no nos importa de repente lastimar o ofender o decir algo, ¿verdad? Y ya luego nos estamos arrepintiendo, pero pues ya lo dijimos. Y pasan los años en la vida cristiana y seguimos siendo los mismos. Ahí de repente somos amorosos, somos cariñosos, pero cuando alguien nos busca, nos encuentra. Y no, esto no pasó con Juan. Aunque al principio así actuaba. Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice la palabra del Señor que Jesucristo va a descender de Galilea, va a subir de Galilea a Jerusalén. ¿Ok? Pero se le ocurre pasar por Samaria. Y en Samaria se dan cuenta que él no tenía la intención de quedarse con ellos y por lo tanto no lo reciben de buena gana. Los discípulos que acompañaban a Jesús se dan cuenta que no lo reciben de buena gana y dice Jacobo y Juan: Señor, mátalos. ¿No te reciben bien? Mátalos, acaba con ellos. ¿Suena exagerado lo que les estoy diciendo? No, eso es lo que están diciendo. ¿Quieres que oremos, que mandemos? Y vean incluso un poquito la impulsividad, la arrogancia. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué pasó con los soldados que buscaron a Elías? Murieron. 50 murieron, 50 murieron, y luego los otros 50 dicen: ten misericordia de nosotros, somos tus servidores, somos tus siervos. Y ya ellos no mueren, pero murieron. Estos discípulos, entre ellos Juan, dice: Señor, pues acaba con ellos, mátalos. En el camino encontramos otros. No sé si me explico. Ese era Juan. Ese era ese hombre. Ese era Boanerges. Era un hombre que ustedes y yo de primera mano diríamos: no, este hombre no va a cambiar nunca. Tiene un carácter, tiene un temperamento que así va a ser toda su vida, porque eso ya no se quita, eso no cambia. Y a veces decimos: es que el Señor me conoce, sabe que yo soy así. ¿Por qué Jacobo y Juan actuaban como Boanerges? No lo sé. Un temperamento con el que nacieron, algo les pasó en su vida que les llevó a tener ese temperamento, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él se llegó a convertir en un discípulo al que Jesús amaba. En el discípulo amado, a quien el Señor amaba, alguien cercano. Si nos damos cuenta, hermanos, porque este hombre, ¿verdad?, que se distinguió de entre los 70, de entre los 12 y entre los 3, llegó a convertirse en un discípulo íntimo del Señor. De allí entonces que el punto que sigue, el punto número 2, dice, ¿verdad?, el título de la predicación se llama El discípulo íntimo de Cristo. 2, es transformado. Acompáñenme a Job, capítulo 13, versículo 15. La intimidad con Cristo transforma a una persona de una manera muy interesante. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 13, versículo 15. Hermanos, hace unos días alguien me hizo una pregunta y se las voy a plantear a ustedes. Si alguien me la quiere responder, es válido. Y también a los hermanos que están en la transmisión. Hace unos días alguien me planteó una pregunta y me dijo: pastor, una persona que recibe a Cristo cambia. Le digo: sí. Dice: pero esos cambios también incluyen cambios físicos. Va de nuevo la pregunta. Me dijo: pastor, una persona que recibe a Cristo cambia. Le dije: sí. Dice: pero mi duda es, ¿también puede haber cambios físicos? ¿Qué le responderías? Omar dice que sí. ¿Por qué? Físicos puede ser la apariencia, la forma de vestir, la forma de hablar, pero también dice la Biblia que la alegría del corazón hermosea el rostro, como que transmitimos otra imagen, otra semblanza. Exactamente, exactamente. Una persona, un creyente que se entrega al Señor para convertirse
en un discípulo íntimo de Cristo es alguien que en virtud de la relación personal que tiene con el Señor se convierte en alguien que ama a Cristo de una manera tan profunda que su rostro refleja esa paz de Cristo, ese gozo de Cristo, esa alegría de Cristo. Ya no es esa persona, ¿verdad?, que vive malhumorada, que con el ceño fruncido, con la boca así toda, que la ves y dices, está enojado, siempre está enojado. No, es alguien que se ve. Muy sabiamente comentaba el hermano Omar, dice el libro de Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. Y obviamente no estamos hablando de que te va a hacer más guapo, más bella, no, sino que una persona que sonríe es una persona con la que te sientes contento de estar. Con una persona que nunca sonríe, que está seria, que no habla, que no saluda, que no responde. Hermanos, no sé si recuerdan, en alguna ocasión yo les comentaba a un compañero en la oficina, ¿verdad? Él solía ser muy serio, muy seco. Un día llega, subo al siguiente piso donde está la oficina donde trabajaba, ¿verdad? Le digo por su nombre, le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y me dice así muy serio, ¿me preguntas porque de veras te interesa cómo estoy o nada más para cumplir? Ay, así me quedé así como que, le digo, no, si me interesa saber cómo estás. Pero nunca me dijo buenos días, nunca me respondió buenos días. Me dijo, ¿me preguntas porque te interesa o porque simplemente quieres cumplir el saludo? Y él así era muy crudo, muy rudo, muy áspero, muy frío, no sé, no era fácil, era una persona con la que no era fácil estar. De hecho, casi siempre estaba solo. Pero el discípulo de Cristo es transformado, ¿sí?, porque su confianza en el Señor le hace depender de Él. Dice la palabra de Dios, vamos a ver Job capítulo 13, versículo 15, si ya lo encontraron. ¿A qué aspecto nos referimos cuando cambia? Básicamente el interno. Dice Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. 16, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Llamo su atención al versículo 15, aunque él me matare, en él esperaré. Un discípulo de Cristo es una persona que vive de repente a circunstancias que tal vez van más allá de lo que él puede comprender, no soportar, porque el Señor ha prometido no darnos más de lo que podamos resistir, pero que quizás a veces no podemos comprender, y sin embargo decimos, Señor, yo voy a esperar en ti. Haz tu voluntad, yo creo en ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, no voy a dudar, déjenme tomar la lista de hace rato, no voy a desconfiar, no voy a dejar de arriesgar, no voy a dejar de sacrificar, no voy a dejar de profundizar, no voy a dejar de crecer por esto que me está pasando, yo voy a confiar en ti. Y el apóstol Juan fue un hombre que en la medida en la que pasó el tiempo y tenía comunión con Jesucristo, ese carácter, ese temperamento fue cambiando de tal manera que él aprendió a esperar en el Señor. Que llegó el momento en que cuando él se va a Asia a establecer iglesias y es desterrado incluso a causa de la fe, él está recibiendo revelaciones del Señor porque él es alguien que aprendió a esperar en el Señor. Y cuando nosotros esperamos en Cristo, Él nos va a enseñar su fidelidad, nos va a mostrar su gracia, su perdón, su misericordia. Dice el Salmo 23, conocido por muchos, pero vamos a leerlo de primera mano. La intimidad nos transforma. ¿En qué sentido? Confiamos más en Él, no dudamos. Incluso, dice el Salmo 23:4 lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora bien, llamo su atención, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, ¿para qué servía el cayado de un pastor? Las ovejas iban delante de él y de repente una oveja se quería salir del camino. El pastor tomaba el cayado y la jalaba. Si la oveja no obedecía, tomaba el cayado y le hacía así a la oveja para que entendiera. Entonces David, el autor del Salmo 23, dice: Señor, aunque ande yo en situaciones muy difíciles y muy complicadas, yo no voy a temer porque tú estás conmigo.
Y si aún en algún momento yo me estoy apartando y me estoy desviando y tú me atraes con tu amor o con tu callado o con tu disciplina, yo voy a seguir confiando en ti. Un discípulo íntimo del Señor confía plenamente. Deja que Dios lo transforme. El pecado deja de llamar su atención. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 18 y Romanos capítulo 13 versículo 13. El pecado deja de llamar su atención. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 18. Voy a leer la palabra de Dios en la que Pablo refiere precisamente a esa obra transformadora del Señor Jesucristo en la vida de un discípulo. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La voluntad de Dios es que tú, hermano, hermana, y yo seamos transformados de gloria en gloria. Y que en la medida que somos transformados de gloria en gloria, Romanos 13, 13 y 14, abandonemos el pecado. Que en la medida en la que somos transformados de gloria en gloria, abandonemos completamente el pecado. Hoy es un buen día para tomar la decisión o de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o de volver a sus caminos si nos hemos apartado de Él, o comprometernos si estamos ya en la iglesia, pero estamos como que con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o bien, si somos creyentes comprometidos, a reafirmar ese compromiso y decirle al Señor: hoy confirmo que yo soy un discípulo tuyo y que nada me va a hacer retroceder. Dice Romanos 13, 13 y 14, que me voy a permitir leer despacio. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Hermanos, ayer, un paréntesis, ayer fuimos a compartir del Evangelio a Colman. Estamos intentando establecer una iglesia en Colman, todo el mundo lo sabe. Ayer fue martes. Vamos en la camioneta, va manejando el hermano Omar, se para en un semáforo y a un ladito está un restaurante, una fondita ahí en la carretera. Están 3 varones allí. Había ya, no recuerdo, 3, 4 caguamas. Eran como eso de las 3 de la tarde. Le digo: Omar, ¿ya viste, hermano? La hora que es y estas personas, ya cuántas botellas se han bebido. Y me decía el hermano: es que para eso no, lamentablemente no hay hora. Eso es cierto. Eso es cierto. El ser humano hoy, las personas hoy, se nos hace fácil, hermanos, desperdiciar nuestra vida en el pecado. No nos importa si es día de trabajo, si nos estamos gastando el dinero de la comida de nuestros hijos, de la colegiatura, del mandado, del pago de la luz, del pago de la renta, y andamos en tantas cosas. Pero la palabra de Dios nos manda a andar como de día. Ahora, es interesante esta frase, andar como de día, porque hubo épocas en las que la gente se esperaba hasta la noche para pecar, para irse de parranda, para hacer las cosas, pero ayer era de día. Era una hora tan temprana que habitualmente es una hora de trabajo. Y hoy en día a las personas ya no nos interesa ocultarnos de eso. Pero el Señor nos llama a volver, a decir: oye, de día, anda como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístete del Señor Jesucristo, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, yo voluntariamente no debo de proveer. Yo voluntariamente debo de tomar la decisión. A mí antes me gustaba tomar esto, tomar el otro, hablar de esta manera, pensaba así, pero yo me voy a entregar a Cristo y tomo la decisión voluntaria de dejar esto. Recuerdo una compañera de oficina, hermanos, en una ocasión que le compartía de Cristo, me decía: Germán, la verdad a mí no me gusta eso del cristianismo. Yo le decía: ¿por qué no te gusta? ¿No crees en Dios? Sí. ¿No te gusta la Biblia? Sí me gusta. Dice: pero lo que no me gusta es que honestamente, me decía ella, y le agradezco su honestidad, dice que hay muchas cosas que me gustan y si yo voy contigo me vas a empezar a prohibir. Ya no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer aquello. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? En la iglesia donde yo voy, nadie te va a prohibir nada. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo,
tú vas a aprender en la Biblia que hay cosas que a Dios ya no le agradan. Y si tú realmente le entregas tu vida a Cristo, tú voluntariamente vas a decir, esto y esto ya no lo voy a hacer. No porque el pastor me dijo, Germán, si tú quieres entrar a esta iglesia, tú tienes que dejar esto, no, sino porque yo he comprendido que a pesar de cómo yo soy, Él me aceptó y me amó y murió por mí y me salvó. Y yo en gratitud a Él voy a dejar lo que a Él no le agrada. ¿Sí me explico? Pensemos los que somos padres de familia, que tenemos hijos, que a veces andan no en muy buenos caminos. Y tú has establecido una serie de normas y de reglas en casa, y él ha decidido no obedecerlas. Tú has decidido ya no pelear con él. Eventualmente le recuerdas, hijo, yo te amo, y tú sabes que en esta casa hay estas reglas, estas normas, las has violado. ¿Cómo me gustaría que algún día las cambiaras? Y dejas de hacerlo. Y un día tu hijo entra a razón y por amor a ti te dice, papá, mamá, perdónenme, yo he sido un mal hijo, me he portado mal, he andado en mal camino, pero a pesar de eso ustedes me han amado, yo llego a la casa y me atienden, me tratan con cariño, he tenido necesidad y me han ayudado, voy a cambiar. Por gratitud a ustedes. ¿Qué sientes como padre? ¿Te sientes contento, no es cierto? Imagínate Dios. Si tú y yo como padres sentimos que nuestros hijos deberían de honrarnos de esa manera, ¿cuánto más Dios? Por eso la palabra de Dios es un llamado. Tú quieres vestirte. ¿Qué significa vestirte? ¿Quieres que tu vida esté caracterizada por algo que no sea el pecado, que sea Cristo, que sea como Él es? Y entonces tú deja de proveer, deja de buscar aquello que sabes anticipadamente que te va a hacer caer. Y 3, el título de la predicación de hoy se llama el discípulo íntimo de Cristo. 1, profundiza su relación con Dios. 2, es transformado. Y 3, ofrece todo su ser. Me gustó esta imagen. Un hombre con un corazón en la mano, con la palabra Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Vayan conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Algún día escuchaste la palabra de Dios y tomaste la decisión de entregarte a Cristo, pero retrocediste. Es hora de volver. Tu decisión no fue del todo sincera porque hay cosas que no han cambiado. Es hora de abandonar el pecado. Por ti, ni siquiera por Dios, por ti y por mí, porque el pecado nunca va a dejar nada bueno en la vida, pero Cristo, como dije hace rato, con Él siempre hay ganancia, una vida transformada. Dice la palabra del Señor que cuando nos acercamos a Él, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, un discípulo íntimo del Señor practica lo que dice la palabra del Señor, y ella dice en Deuteronomio 6, 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es una de las razones principales por las que hay muchos divorcios, hermanos? Pues es que ya no lo amo, ya no la amo, se acabó el amor. Pues cuando te casaste, juraste amor eterno y hasta que la muerte nos separe, y que en las buenas y en las malas y en las peores también. Y ¿cómo que se acabó el amor? No, ya no la amo, ya no lo amo, ahora amo a otro. Hermanos, se está dando un fenómeno muy feo en la sociedad en la que vivimos. Hoy las personas, los hombres se están divorciando de sus mujeres para irse con otros hombres. Y las mujeres se están divorciando de sus esposos o de sus hombres para irse con otras mujeres. El mundo está de cabeza, hermanos. Y a veces que somos así con Dios. Señor, te amo, pero ¿qué crees? Ya no. Ahora amo el mundo, ahora me gusta la adivinación, ahora me gusta la brujería, ahora me gusta la santería, ahora me gusta esto, ahora me gusta lo otro, ahora me gusta aquello. No.
Dice la palabra del Señor que un discípulo de Él lo ama con todo su corazón. Y cuando uno ama con todo su corazón, está ofreciendo todo su ser. No lo busquen, voy a leer la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque lo que hacemos de corazón, lo hacemos con integridad. Cuando únicamente lo hacemos con el pensamiento, son palabras que se le va a llevar el viento. Por eso hay que guardar nuestro corazón. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Pero dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Un discípulo íntimo consagra su corazón, consagra sus pensamientos, consagra sus fuerzas. Quiero terminar con este verso, primero de Samuel 17:45. Por favor, vamos a leer este verso y con esto voy a terminar la predicación. El título de hoy se llama El discípulo íntimo de Cristo. El Señor, hermanos, no tiene favoritos, pero sí hay discípulos íntimos. Y son discípulos íntimos no porque son consentidos del Señor, sino porque ellos han decidido, como Juan, permitir que su vida sea transformada. Han decidido confiar, arriesgarse, sacrificar, profundizar, crecer, conocer de manera relacional, personal e íntima al Señor Jesucristo. No es un conocimiento intelectual, aunque lo incluye, sino es un conocimiento que proviene del corazón y consagra sus fuerzas. ¿A qué me refiero? Primero de Samuel 17:45. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo, ¿se acuerdan de la batalla entre David y Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Hermano, llama tu atención. Dice la Biblia que Goliat medía 2.92 metros. 2 metros con 92 centímetros. Era un gigante, fuerte, corpulento, armado. David era un muchachito, 15, 17 años. No aguantó ni siquiera la armadura que el rey le prestó para ir a pelear con este hombre. Así que probablemente su complexión no era muy robusta en ese momento. Quizás después lo fue porque se convirtió en un guerrero. No tenía posibilidades humanamente hablando. Pero dice David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo soy muy bueno, que yo soy muy valiente. No, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El discípulo de Cristo enfrenta cualquier cosa en la vida con sus fuerzas, hermanos, no, con las de Dios. Problemas en casa, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas con los compañeros, salud, adversidades. No pelees con tus fuerzas, hermano, hermana, sino con las del Señor. Enfrenta los problemas, hay que enfrentarlos, hermanos. Las adversidades no hay que correr de ellas, hay que correr hacia ellas. David no corrió en sentido contrario a Goliat, corrió hacia él para enfrentarlo. Pero era un muchacho insignificante, ni siquiera sobresalía, no tenía el cuerpo de un guerrero, pero él confiaba en Dios. Y una simple piedra con una honda fue la herramienta suficiente para dar el golpe preciso en la cabeza de este hombre y cortar su cabeza y vencer a un ejército. Hermano, hermana, un discípulo de Cristo no corre sino hacia las circunstancias, pero siempre con las fuerzas, el poder, la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Y al final lo hace para que todo mundo conozca que hay un Dios. Hay un Dios que está vivo. Por eso cuando alguien te pregunta, hermano, ¿cómo le hiciste para salir? ¿Cómo le hiciste para enfrentar? ¿Cómo le hiciste para levantarte? ¿Cómo le hiciste para salir de esto? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Claro que implica nuestro desgaste, muchas veces nuestra fuerza, nuestro yo.
Pero dice la Biblia que todo lo que somos, lo que tenemos, poseemos y recibimos proviene de Dios. Y por lo tanto, siempre la gloria es a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.